La técnica de derivación parcial. Recordemos que cuando se deriva una función real de variable real, la derivada obtenida es total, porque hay una sola variable, mientras que la derivación de una función de dos o más variables requieren de una derivación parcial. Las dos definiciones que cierran el párrafo 6.4 muestran claramente que en cada derivada parcial una de las variables permanece constante. Por ende, derivar parcialmente entraña una técnica que se desarrolla a continuación. Ustedes recuerdan la definición de la que estamos hablando, ¿sí? La definición del párrafo 6.4. Vamos rápidamente ahí. Donde hicimos una particularización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? En la derivada parcial de f respecto de x sufría el incremento e y permanecía constante. En la derivada parcial de f respecto de y sufría el incremento y x permanecía constante. Bien. Vamos al primer ejemplo. El volumen de un cono depende de la altura h del mismo y de su radio r, de acuerdo con esta fórmula. Volumen igual a f de RH, o sea, las variables RH igual a r cuadrado por h por pi sobre 3. La derivada parcial del volumen respecto del radio, ¿qué va a ocurrir? H, 3. H, la altura es constante. Pi es una constante y 3 también. Entonces, ¿qué derivamos? R cuadrado. Mientras que lo demás permanece constante. Recordemos que la derivada de una constante por una función es una constante por la derivada de una función. De la función, perdón. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos con la derivada de una variable. Porque una parte es constante. Entonces, 2r por h pi sobre 3. Describiendo la fórmula obtenida a la velocidad de cambio con que el volumen de un cono cambia si su radio varía y su altura permanece constante. La derivada parcial de el volumen respecto de la altura, ahora, ¿qué va a pasar? El radio permanece constante. Esto es constante y pi es constante. Es la derivada de h a la 1 respecto de h. Es 1. Nos quedó r cuadrado por pi sobre 3. Y representa la rapidez de cambio del volumen si su altura varía y su radio se mantiene constante. La notación que estamos usando es la más común para física y tecnologías básicas y aplicadas de la carrera, y es una deformación de la notación de Leibniz. Esta es la notación de Leibniz y acá están las notaciones deformadas. Vamos al ejemplo número 2. Si tenemos esta función f de xy igual a 3x cubo y más 2x cuadrado y cuadrado menos 7y. La derivada de a respecto de x es 9x cuadrado por y que queda constante más 4x y cuadrado menos 0. ¿Por qué estoy derivando respecto de x? Para la derivada parcial respecto de y, obtengo 3x cubo por 1 más 2x cuadrado por 2y menos 7. Vamos a un ejemplo 3.
la función es b igual a f de xy igual al arco seno de x menos y menos x a la pi menos x por y a la quinta menos 2. La derivada parcial de b respecto de x va a ser, primero derivo el arco seno, que es lo más grueso, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos todo el argumento al cuadrado por la derivada de esto respecto de x, 1 menos y, ojo, y es constante, así que 1 menos 0, menos pi por x a la pi menos 1, menos 1 por y a la quinta que permanece constante. Vamos ahora a la derivada parcial de b respecto de y. Volvemos a derivar el arco seno, 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x menos y menos x a la pi al cuadrado, por la derivada de todo esto por la regla de la cadena de derivación en una variable, que al estar derivando respecto de y, esto es 0 por menos 1, menos x, que es constante ahora, porque estoy derivando respecto de y, por 5 y cuarta. Vamos a un cuarto ejemplo. C igual a f de xy igual a y a la quinta menos 2 menos la tangente de y menos x menos secante de x a la beta menos beta a la y, con beta real. La derivada parcial de c respecto de x, y va a permanecer constante, es, esto es 0, menos 0, menos secante cuadrado de todo esto, por la derivada de lo de adentro, por la regla de la cadena en una variable, respecto de x. 0 menos 1 menos la secante de todo este argumento por la tangente de todo este mismo argumento, por la derivada de esto respecto de ¿qué? De x, que es beta por x a la beta menos 1 menos 0. Finalmente, la derivada parcial de c respecto de y es 5 y cuarta menos 0 menos la derivada de la tangente, que es la secante cuadrado de todo este argumento, por la derivada de todo esto respecto de y. 1 menos 0 menos secante de esto, por la tangente de este mismo argumento, por la derivada de esta expresión respecto de y, que es 0 menos beta a la y por el logaritmo neperiano de beta. ¿Sí? Esto es 0 y me queda menos beta a la y por el logaritmo neperiano de beta, que es la derivada de una función exponencial con base a mayor que 0. ¿Sí? Porque también podría decirle exponencial a e a la x, por ejemplo. Bueno, con esto cerramos el apéndice, queda la práctica. Gracias por su atención. Si le ha resultado fructífero, no olviden poner el me gusta. Nos vemos en próximos videos.